Nuestro equipo está conformado por David González Alfaro y Javier Ulises Pelayo Álvarez. Nosotros le vamos a hablar del libro llamado Cazadores de Microbios de Paul de Croft y le vamos a hablar acerca del capítulo de Lázaro Spallanzani llamado Los microbios nacen de los microbios. Primeramente les voy a hablar acerca de la vida del autor. Lázaro Spallanzani fue el continuador de la obra de Leeuwenhoek. Él nació en Italia, en el pueblo de Scandiano, el 12 de enero de 1729. Los doctos miembros de instituciones importantes de Inglaterra y Francia estaban muy preocupados por la muerte de Leeuwenhoek, ya que no habría alguien que siguiera su obra. Lo bueno fue que rápidamente ya se había presentado el elegido. Su trayectoria como cazador de microbios al principio fue complicada, ya que su padre le negaba tomar ese camino, pues él quería que se convirtiera en abogado, como él lo era. Su padre puso todo su empeño para que siguiera la carrera de abogado, pero el joven Spallanzani no se libró de esto hasta que fue con su maestro Vallisnieri, quien convenció a su padre de dejarle seguir el camino de la ciencia. Yo soy David González Alfaro, otro miembro de este equipo. Les voy a hablar sobre las características de Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani fue un naturalista, científico, físico de Italia y también a veces se dedicaba a la literatura. Se caracterizó por su forma de ser empeñada y apresurada, ya que desde sus inicios se dedicó a buscar maneras de sobresalir. Además, cuando tenía un poco menos de 30 años ya era profesor de la Universidad de Reggio. Era una persona avispada y luchaba por naturaleza, a quien le gustaba pelear con hechos y experimentos. Causa de su principal enemigo, Needham. No tuviera oportunidad para ganar con hechos a Spallanzani. También Lázaro se caracterizó de ser seguro de sus acciones, pero también era muy desesperado en sus inicios. Lázaro Spallanzani era un hombre muy hábil en sacar partido de las situaciones que se les presentan. A continuación, sus relaciones principales. El personaje que le abrió las puertas a la ciencia fue Vallisnieri, ya que él convenció al padre de Spallanzani para que pudiera dedicarse a lo que le gustaba. Pero aquella persona que lo encaminó para convertirse en un cazador de microbios fue su prima Laura Bassi, quien era profesora de la Universidad de Reggio. Bajo la dirección de su prima estudió matemáticas, con un gran aprovechamiento y gracias a las relaciones con la Universidad de Reggio terminó siendo nombrado profesor de esta misma universidad, donde dio comienzo a sus estudios sobre los animalillos. A continuación les hablaré sobre el surgimiento de su investigación. Este inició ya que en sus tiempos la opinión pública se inclinaba por la aparición espontánea de la vida, algo en lo que él estaba totalmente de desacuerdo. Y primeramente se apoyó para empezar sus experimentos con un libro que se había encontrado de un científico llamado Redi, en el cual el autor explicaba que la carne putrefacta no engendraba moscas. Lo que Spallanzani hizo fue aplicar la teoría de este libro para desarrollar sus experimentos. De igual manera, otra causa para profundizar sus experimentos fue el surgimiento de un falso descubrimiento de parte de Needham sobre estos animalillos microscópicos. Needham afirmaba que los animalillos solo podían proceder del caldo de carnero. En un experimento en el que él puso caldo de carnero en una botella tapada con un corcho al fuego. Así que él decía que los animalillos surgían de este caldo, ya que la botella era tapada herméticamente y era imposible que algo entrara. Así que Spallanzani lo que hizo es comprobar que esto era falso. Su hipótesis, la hipótesis de Lázaro Spallanzani. La hipótesis de Lázaro Spallanzani fue por el culpa del experimento de Needham, haciendo creer que estos surgían del caldo. Era el experimento de Needham, tiene dos errores. El primero es que calienta el caldo por poco tiempo, pero la principal falla de su experimento es que usa un corcho para tapar la botella, la cual no tapa herméticamente, por consecuencia los animalillos pueden entrar. A continuación les hablaré del diseño experimental de Spallanzani. A consecuencia del experimento de Needham, Spallanzani estaba decidido a demostrar la mentira que esto era. Así que tomó una redoma, que es como una vasija o una botella de vidrio, y puso en ella una semilla y la llenó hasta la mitad con agua pura. Lo que hizo fue calentar el cuello de la vasija en una llama girándolo constantemente hasta que quedó reducido a un tubo estrecho, pero que permitía también la entrada del aire. Dejó enfriar la redoma para establecer el equilibrio entre el aire de afuera y el aire de adentro. Y finalmente, con una llama muy fina aplicada al cuello afilado con una aguja, cerró la redoma sin que saliera el aire de su interior. Sumergió la vasija en un caldero de agua hirviendo y al final rompió la punta.
El hervor prolongado al que estuvo sometido el aire no lo perjudicó en lo más mínimo. Al analizar gota tras gota de la sopa de semilla, no encontró ni un solo animalito. Así que con esto había descubierto que Needham había estado en un error y que todo lo que había dicho fue una mentira. El mito era de que la vida nacía por medio de una fuerza llamada fuerza vegetativa inventada por Needham, pero Spallanzani descubrió el error acerca de esto. Los resultados y conclusiones del experimento de Spallanzani fue que Spallanzani demostró que no existe la generación espontánea de la vida. Lázaro pudo demostrar también que dichos caldos de carne que Needham utilizó no generaban microorganismos mientras los recipientes estuvieran bien sellados. Demostró que lo único que la cocción destruía cuando calentaban los recipientes eran las esporas de las bacterias, no un principio de vida. Entonces, Spallanzani demostró que no existe la fuerza vegetativa que Needham había afirmado. A continuación les hablaré de las aportaciones a la humanidad gracias a Lázaro Spallanzani. Él es considerado uno de los fundadores de la biología experimental, gracias a todos los experimentos que hizo. Sus trabajos de investigación se centraron en los principales fenómenos vitales, como lo son la respiración, reproducción, digestión, entre otros. De igual manera, realizó importantes estudios sobre la reproducción artificial, y él demostró la acción del jugo gástrico en el proceso digestivo y el intercambio de gases en la respiración. Como equipo podemos concluir lo que este personaje hizo en toda esta época de su vida. Spallanzani demostró que no existe la generación espontánea de la vida, abriendo camino a Pasteur. Sus aportaciones científicas dieron por consiguiente una pequeña explicación acerca de la reproducción celular, como se conoce actualmente. Aprendimos que él negó totalmente la idea de Needham acerca de la fuerza vegetativa, haciendo otra vez los experimentos pero con más cuidado. Logró aislar un microorganismo y observar la reproducción que éste hacía para concluir que Needham estaba en lo incorrecto. A continuación les hablaré de cómo nosotros como equipo consideramos que haríamos para mejorar su experimento. Nosotros creemos que su investigación estuvo bien hecha, pero probablemente él no pudo ampliar su investigación porque no tenía todos los recursos y artefactos para hacerlo. Pero lo que hizo ayudó mucho dando las bases a su siguiente predecesor, el cual es Pasteur. Dio los principios o bases sobre la digestión, fecundación in vitro, dando a conocer la importancia del espermatozoide, inyectando semen a una perra para que quedara preñada. A continuación daremos nuestras conclusiones. Yo concluyo que Spallanzani fue una persona muy importante, no solamente para su época, sino también para nuestra época, ya que él fomentó las bases de lo que hoy es la biología experimental. Y además podemos afirmar que siempre hay que seguir nuestros sueños, como él lo hizo, ya que su padre quería que él estudiara de abogado, pero se resistió y se fue por el camino de la ciencia. Yo concluyo que Spallanzani fue muy importante en su época, ya que contribuyó a la negación de la teoría vegetativa, la cual era incorrecta. También él intentó comprobar muchas teorías, pero lo cual fueron negadas. Después, él volvió a hacer los experimentos y vio los errores que él había cometido. Entonces esto le ayudaba mucho a saber las conclusiones y a formular nuevas hipótesis que le contribuirían a hacer un mejor experimento. Muchas gracias. Gracias. Nosotros somos Javier Ulises Pelayo Álvarez y David González.